¿Y si el futuro de Europa dependiera de aceptar la fuerza de su mayor vecino, aunque eso desafíe todas las certezas de Occidente? Imagina un escenario en el que todo un continente, durante décadas, ha construido su prosperidad sobre bases que ahora se tambalean. No es la primera vez en la historia reciente que Europa se enfrenta a una encrucijada de esta magnitud. Piénsalo. En el siglo XIX, el Congreso de Viena supuso un viraje radical para el equilibrio europeo. Y ahora, en pleno siglo XXI, la pregunta vuelve a cobrar fuerza. ¿Cómo convivir con la realidad de una potencia que ni desaparece ni se rinde ante presiones externas? En enero de 2026, el canciller alemán Friedrich Merz provocó un terremoto político al afirmar que Alemania debe buscar un equilibrio con Rusia. Esta declaración, realizada en un discurso ante miles de ciudadanos y retransmitida por todos los medios europeos, sacudió los cimientos de la política exterior alemana y europea. No era una sugerencia tímida ni un simple matiz. Fue la ruptura más clara con décadas de política basada en la exclusión y las sanciones. Por primera vez, un líder en Berlín puso en voz alta lo que muchos admitían en privado, pero nadie se atrevía a pronunciar. Detrás de sus palabras se esconde una urgencia que trasciende la diplomacia. Merz comprende que la realidad geopolítica no se amolda a ideales ni a resentimientos. Se impone como un hecho ineludible. Europa lleva años apostando por la confrontación, pero los hechos han demostrado que ignorar los intereses de una potencia como Rusia conduce al estancamiento, no a la victoria. ¿Por qué ahora? La respuesta está en el corazón mismo de la economía alemana. El motor industrial de Europa atraviesa una crisis energética e industrial que no se veía en varias décadas. Sin acceso estable y asequible a materias primas y energía rusa, el modelo de prosperidad alemán tambalea, y con él, todo el edificio europeo. Este giro hacia el realismo no es solo una táctica momentánea. Es una advertencia. Si Alemania y Europa persisten en el rumbo actual, lo que está en juego es su propio liderazgo económico y político. El riesgo es dejar de ser protagonistas en el tablero global y convertirse en observadores impotentes de su propio declive. ¿Cómo se llegó a este punto de fractura? Para entender por qué este cambio es inevitable, primero hay que desentrañar la verdadera naturaleza del conflicto internacional y la crisis europea actual. La historia reciente de Alemania y su relación con Rusia revela patrones de dependencia, errores estratégicos y dilemas irresueltos. Solo mirando atrás, podemos comprender por qué el futuro de Europa exige una revisión radical de sus supuestos. Por ejemplo, basta recordar cómo durante los años 70 y 80, Alemania Occidental apostó por la Ostpolitik, una política de acercamiento pragmático a la Unión Soviética. A pesar de la Guerra Fría y la presión de Washington, los líderes alemanes de entonces, como Willy Brandt, supieron negociar acuerdos energéticos y comerciales que garantizaron décadas de estabilidad y crecimiento. Era un pacto incómodo, pero efectivo. La energía fluía, la economía crecía y la tensión se gestionaba, no se ignoraba. El mundo no se mueve por sueños, ni por ideales abstractos. Lo que define el destino de los países es la fuerza, el interés nacional y la voluntad de sobrevivir. El realismo enseña que toda nación, ante todo, protege su seguridad y su existencia. Los valores cuentan, pero cuando peligra la supervivencia, el pragmatismo y la geografía dictan la conducta de los estados. Durante 4 décadas, Alemania disfrutó de una ventaja singular. Su industria prosperó gracias a un suministro estable y barato de energía rusa. No era solo una cuestión económica, sino el cimiento de la prosperidad alemana y europea. Todo cambió bruscamente cuando estalló la guerra en Ucrania. El corte del gas ruso no fue solo un golpe económico, sacudió los cimientos del modelo que había sostenido el crecimiento, la competitividad y millones de empleos. Para ilustrar esto, pensemos en la región del Ruhr, corazón industrial de Alemania. Las fábricas de acero, las plantas químicas y las automotrices dependían casi en su totalidad de gas natural ruso para mantener su producción competitiva. Cuando los flujos de gas disminuyeron,
Compañías emblemáticas como BASF y Volkswagen tuvieron que recortar turnos, suspender inversiones y, en algunos casos, trasladar parte de su producción fuera de Europa. Este golpe no afectó solo a Alemania, sino a toda la cadena de suministro europea, desde Francia hasta Italia y Polonia. La apuesta de Occidente, liderada por Estados Unidos, era clara: aislar y doblegar a Rusia con sanciones y presión diplomática. Pero el resultado fue el inverso al esperado. Moscú resistió y redirigió sus exportaciones energéticas hacia Asia y otras regiones. Europa, por su parte, pasó de la abundancia a la escasez. Ahora paga precios exorbitantes por energía menos fiable, mientras Alemania lucha para evitar el cierre masivo de fábricas y la pérdida de empleos. Un ejemplo concreto es la construcción apresurada de terminales para gas natural licuado en la costa norte de Alemania. En menos de 2 años, el país invirtió decenas de miles de millones de euros en infraestructuras para importar gas desde Estados Unidos y Qatar. Sin embargo, este gas es mucho más caro y su suministro menos seguro. Los consumidores vieron cómo sus facturas de energía se duplicaban, lo que alimentó el descontento social. La arquitectura de seguridad europea, diseñada para excluir a Rusia, ha resultado insostenible. No trajo paz duradera, sino una amenaza constante de conflicto y una erosión de la influencia y la estabilidad del continente. Ignorar a un vecino tan poderoso y próximo nunca fue una opción realista. Reconocer el peso de Rusia no implica rendición, sino aceptar una verdad geopolítica. Ningún orden estable puede construirse ignorando los intereses fundamentales de una gran potencia fronteriza. Persistir en el autoengaño es jugar con fuego. Si Alemania y Europa insisten en mantener la exclusión y la confrontación, el precio será muy alto: desindustrialización acelerada, pérdida de competitividad global, descontento social y una creciente irrelevancia internacional. La historia europea enseña que solo el equilibrio de poder, y no la marginación, garantiza la paz y la prosperidad en el largo plazo. Para entender los riesgos de ignorar estas lecciones, basta observar el ejemplo de la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, las potencias europeas subestimaron el peso de los intereses ajenos y sobrevaloraron sus propias alianzas y capacidades. El resultado fue una catástrofe que arrasó con imperios enteros y dejó cicatrices que aún perduran. Hoy, el fantasma de la desindustrialización y el declive económico amenaza con provocar una crisis de igual magnitud si no se corrige el rumbo. Pero la crisis ya no es solo externa. Las tensiones sobre el futuro de Alemania y el modelo europeo empiezan a fracturar la cohesión interna, abriendo nuevas divisiones y riesgos dentro del propio continente. El discurso de Friedrich Merz en enero de 2026 marcará un antes y un después en la política europea. Su mensaje enfrentará a la clase política, pero también reflejará el dilema existencial del continente. Cuanto más se prolonga el conflicto, más profunda es la herida que deja en la economía y el tejido social de Europa. Cada semana de enfrentamiento no solo incrementa la incertidumbre, también erosiona la confianza ciudadana y agota los recursos estatales. La narrativa de unidad y resistencia empieza a resquebrajarse bajo el peso de una realidad ineludible. El coste humano, económico y político se vuelve insostenible. En los últimos 4 años, Europa ha destinado más de 150.000 millones de euros para sostener a Ucrania. Pero este esfuerzo colosal no ha logrado cambiar de manera decisiva el equilibrio militar sobre el terreno. Rusia se mantiene firme, el frente permanece estático y las esperanzas de una victoria rápida se han evaporado. El precio de esta estrategia ya es visible en todos los rincones del continente. Los presupuestos nacionales están bajo asedio. Los arsenales se vacían. La inflación golpea hogares y negocios. Y las empresas buscan energía más barata y entornos menos inciertos en otros continentes. El éxodo industrial deja de ser una amenaza abstracta para convertirse en una realidad palpable. Saneamiento económico deja de ser una consigna y se convierte en una urgencia vital. En Alemania, el impacto es todavía más dramático.
La antigua potencia exportadora se enfrenta a una crisis que ya no es coyuntural, sino estructural. Para los líderes alemanes, el asunto ha dejado de ser una cuestión de prestigio internacional. Ahora la supervivencia nacional está en juego. El país que fue motor económico europeo lucha por retener industrias estratégicas y evitar el deterioro irreversible de su modelo productivo. Mientras tanto, la política tradicional empieza a perder legitimidad. Las promesas de sacrificio por una causa común ya no convencen a una ciudadanía exhausta, preocupada por su futuro inmediato. Los partidos disidentes, críticos con la estrategia actual, ganan espacio en las urnas y ofrecen discursos alternativos que resuenan con sectores cada vez más amplios. El ascenso de estas fuerzas refleja un hartazgo social que amenaza con fragmentar el consenso político europeo. Tampoco se pueden soslayar las grietas entre aliados. Aunque Europa y Estados Unidos comparten valores y una alianza histórica, sus intereses estratégicos no son idénticos. Para Washington, la atención se desplaza hacia Asia y la contención de China. Para los europeos, la relación con Rusia es una cuestión existencial, determinada por la geografía y la dependencia energética, no solo por principios abstractos. Prolongar la estrategia actual acarrea riesgos colosales. Una crisis política prolongada, la fractura de la Unión Europea y la pérdida definitiva de competitividad global. Las preguntas sobre empleo, innovación y seguridad han dejado de ser teóricas. Ahora ocupan el centro del debate político y alimentan la ansiedad cotidiana de millones de europeos. El discurso de Friedrich Merz, en enero de 2026, encarna este punto de inflexión. Su llamado a un equilibrio pragmático con Rusia no nace de la debilidad, sino de la necesidad de evitar el colapso económico y el aislamiento geopolítico. Es la admisión de que persistir en la confrontación solo alargará la agonía y acelerará el declive europeo. La reacción al discurso de Merz no se hace esperar. Tanto aliados como adversarios entienden que Europa está a las puertas de una redefinición estratégica. El equilibrio no es sinónimo de rendición. Es la única vía realista para que Europa no se precipite hacia el colapso. La alternativa es la parálisis, y con ella, el declive inevitable. Aceptar a Rusia como potencia europea no implica debilidad. Es, en realidad, un cambio de paradigma en cómo Europa concibe su propia seguridad. Supone reconstruir la arquitectura de defensa y diplomacia, asumiendo que Rusia seguirá siendo un vecino poderoso e ineludible. Solo un balance inteligente puede alejar a Europa de la ruina. El primer paso es doloroso, pero necesario. Europa debe empezar a recortar, al menos parcialmente, su dependencia estratégica de Washington. No es una meta que se alcance de golpe, pero la tendencia ya está en marcha. Francia, Alemania e Italia comienzan a actuar como un bloque, buscando definir intereses propios que trasciendan la agenda estadounidense. En este tablero, la neutralidad de Ucrania emerge como condición casi indispensable. Solo así se puede enfriar la tensión y abrir la puerta a un proceso gradual de levantamiento de sanciones. Esta pieza es crucial para la recuperación económica europea y la estabilidad regional. Pero Estados Unidos observa todo con alarma. Su influencia sobre Europa peligra si el continente logra un entendimiento duradero con Moscú. Washington podría responder con presión política y económica, o incluso fomentar divisiones internas en la Unión Europea para frenar cualquier acercamiento. Mientras tanto, el incesante avance tecnológico de China y Estados Unidos subraya el precio de la distracción europea. El talento, la inversión y la innovación fluyen hacia el este y el oeste, mientras Europa corre el riesgo de quedarse rezagada, perdiendo competitividad y relevancia en el nuevo orden global. El margen de error es minúsculo. Si Europa logra esta transformación, podría inaugurar una era de estabilidad y recuperación económica. Si fracasa, el continente enfrentará el espectro de nuevos conflictos, aislamiento político y un lento pero seguro declive económico. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en decisiones concretas? ¿Qué lecciones podemos extraer para comprender el mundo que se avecina?
El equilibrio pragmático redefine las opciones de Europa, exigiendo decisiones valientes tanto a nivel colectivo como individual. Ahora, el reto es transformar las ideas en acción. En tiempos de tensión, sobrevivir exige distinguir entre negociar y resistir. Este principio incómodo define el realismo. Obliga a dejar atrás ilusiones, reconociendo que la fuerza y los intereses, no los ideales abstractos, son los que trazan el destino de las naciones. Para los gobiernos, la advertencia es contundente. Las potencias como Alemania, Francia o Rusia no buscan imponer utopías, sino salvaguardar sus propios intereses y esferas de influencia. Ignorar esta lógica ha conducido repetidamente a sanciones inútiles, crisis prolongadas y una erosión peligrosa para todos. Por eso, diversificar la energía y apostar por la autonomía estratégica ya no es un simple lema político. En la Europa actual, adaptarse a la competencia entre bloques es una cuestión de supervivencia. La seguridad energética y la estabilidad económica están en juego. El realismo también recalca que la adaptabilidad importa tanto como la fuerza bruta. Europa debe aceptar que el antagonismo con Rusia no va a desvanecerse. La clave está en gestionarlo, evitando el aislamiento y el declive. Creer que basta con ganar o expulsar al adversario es caer en una fantasía peligrosa. Para el ciudadano común, esto implica mirar más allá de promesas grandilocuentes. Es legítimo exigir a los líderes menos eslóganes y más resultados concretos. Solo el análisis lúcido y el pragmatismo protegen el empleo, la tranquilidad familiar y la cohesión social. No se trata de resignarse, sino de exigir políticas inteligentes, informadas por la experiencia. Europa ya ha pagado caro el costo de las ilusiones y las recetas ideológicas. Hoy, su porvenir depende de enfrentar los hechos con valentía y sin engaños. Ignorar estas lecciones puede costar miles de empleos, calidad de vida y hasta la paz. La inacción, la complacencia o la dependencia de actores externos acelerarían la pérdida de influencia y bienestar del continente. Ante este nuevo equilibrio, la voz del canciller Merz resuena como advertencia y llamado a la acción. El futuro de Europa depende de aprender de sus errores y actuar con realismo. En el tablero de los gigantes, únicamente sobreviven quienes aceptan la realidad sin adornos. Europa se halla ante una bifurcación ineludible. El discurso del canciller alemán Friedrich Merz, en enero de 2026, no es una mera advertencia. Es la confirmación de que el tiempo de las ilusiones ha expirado. La política europea hacia Rusia, sostenida por dogmas y autoengaños, ha llegado a un punto muerto. Persistir en negar la naturaleza cruda del sistema internacional es abrazar una fantasía peligrosa. El continente no puede permitirse ignorar a un vecino cuya presencia es ineludible. Rusia, como potencia irreemplazable, ha dejado claro que ni las sanciones, ni la exclusión, ni el aislamiento económico resultan suficientes. 4 años de sanciones, ayuda militar masiva y un gasto europeo que supera los 150.000 millones de euros no han alterado el equilibrio fundamental. Por el contrario, han vaciado las arcas, puesto en jaque la industria y sembrado una inquietud profunda en toda Europa. La prosperidad europea cuelga de un hilo. Solo podrá sostenerse si se reconocen límites y hechos. Alemania, motor industrial, ya paga los errores del pasado. Energía costosa, fábricas cerrando y una pérdida de influencia que mina su estabilidad interna. Insistir en esquemas obsoletos solo conduce al declive y al aislamiento geopolítico. La historia es clara. Desoír los intereses esenciales de las grandes potencias solo genera estancamiento y aumenta el peligro. Francia, Italia y otras naciones perciben la urgencia de un nuevo equilibrio, distinto al que dictan Washington o Londres. El bienestar, la seguridad, el empleo y la autonomía de Europa están en juego. El costo de no actuar es inasumible. Arriesgar el futuro por miedo al cambio. Si los ciudadanos no exigen realismo, el continente quedará atrapado entre fuerzas más grandes, incapaz de decidir sobre su propio destino. Por eso, es tiempo de mirar la evolución europea con ojos críticos
y exigir a quienes gobiernan coraje para enfrentar los hechos, no los deseos. Solo de esta forma, Europa podrá sobrevivir y prosperar en un mundo donde el poder y la geografía dictan las reglas, no las intenciones. El ciclo se cierra. El porvenir de Europa depende de su capacidad para adaptarse, no de su pasado. La verdadera cuestión es si sus líderes y sociedades estarán listos para el desafío que se avecina. Para comprender la magnitud de este debate, conviene repasar ejemplos históricos de cómo los equilibrios de poder han sido cruciales para evitar el desastre. Tras la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Yalta y Potsdam no solo repartieron territorios, sino que establecieron líneas de respeto entre potencias que, a pesar de sus diferencias ideológicas, entendieron que la estabilidad requería reconocer intereses vitales ajenos. Cuando ese equilibrio se rompió, como en la crisis de Berlín o la invasión soviética a Hungría en 1956, el mundo rozó la catástrofe nuclear. En la actualidad, la incapacidad de articular una política realista hacia Rusia recuerda los errores de los años 30, cuando Europa creyó que bastaba con apaciguar o ignorar a potencias revisionistas. La historia demuestra que la negación de la realidad solo prolonga el sufrimiento y multiplica los riesgos. Al mirar al futuro, Europa debe decidir si quiere ser un actor relevante o un simple espectador de las decisiones de otros. Esto exige fortalecer su autonomía estratégica, invertir en tecnología y educación, y forjar relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, no en la imposición unilateral de sanciones o en la dependencia de aliados distantes. En términos prácticos, esto implica diseñar una nueva política energética que reduzca la vulnerabilidad a choques externos. Alemania, por ejemplo, podría acelerar su transición hacia renovables, diversificar proveedores y reforzar la eficiencia energética, pero sin perder de vista que, durante décadas, una parte de su suministro seguirá dependiendo de actores como Rusia o Noruega. Asimismo, la Unión Europea debería crear mecanismos de resolución de crisis que incluyan a todas las potencias regionales, incluso aquellas con las que existen desacuerdos profundos. La experiencia del proceso de Helsinki en los años 70 puede servir de referencia. A pesar de la tensión entre bloques, se establecieron canales de comunicación que minimizaron los riesgos de escalada militar. En el ámbito social, los ciudadanos europeos deben exigir a sus representantes políticas basadas en datos y resultados, no en discursos emotivos. Esto significa apoyar reformas que garanticen el empleo, la formación continua y la protección social en un entorno global cada vez más competitivo y cambiante. Por último, el liderazgo europeo debe atreverse a plantear debates incómodos sobre el futuro de la OTAN, la defensa común y la integración política. Solo así podrá evitar que Europa se convierta en un campo de juego para intereses ajenos. El desafío es inmenso, pero no insuperable. La historia de Europa está llena de ejemplos de adaptación y resiliencia. Desde la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial hasta la ampliación de la Unión Europea tras la caída del Muro de Berlín. Cada vez que el continente ha sabido reconocer la realidad y actuar con determinación, ha salido reforzado. Hoy, el dilema es claro: persistir en la confrontación y el autoengaño, o apostar por el equilibrio, el diálogo y la adaptación. La decisión no puede postergarse, porque el tiempo apremia y los riesgos aumentan a cada día que pasa. La pregunta que queda en el aire es si Europa tendrá el coraje y la lucidez para elegir el camino del realismo, o si, por el contrario, se resignará a un papel secundario en la historia del siglo XXI. Solo el futuro lo dirá, pero una cosa es segura: la realidad